Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestra red de noticias aquí en Canal 7. Hoy, en una fecha especial para la comunidad de San Vicente, me acompaña la señora Clelia Carvalho, a quien le vamos a dar la bienvenida para introducirnos en el tema de hoy. Buenas noches, Clelia. Muy buenas noches y como siempre agradecida por la invitación. Bueno, una fecha que queda en el calendario histórico de San Vicente, pero no como una fecha para celebrar o festejar, porque es una fecha triste en la historia de nuestro pueblo, porque se trata de un nuevo aniversario de la muerte de Héctor Carvalho, el padre de Clelia, exintendente de San Vicente, y que terminó con un trágico final. Y justamente en esta fecha queríamos compartir un momento, por lo menos con Clelia, para recordar aquel momento y para que también quede en la memoria de, a lo mejor, de los más jóvenes, de los más chicos, de qué es lo que pasó en algún momento en nuestro pueblo, porque es parte de la historia, ¿no? Fuimos mostrando, contando siempre algunas cosas y es un hecho lamentable, una mancha que tiene nuestro pueblo de darle fin a una persona de la manera que sucedió aquel hecho. ¿Es un aniversario más para vos, Clelia? La verdad que en sí es algo que día a día uno lo lleva, ¿no? Como una situación en la cual cada despertar es llevarlo presente, pero no de la mejor forma, sino que una situación que sinceramente al día de hoy es como que uno no puede creer todavía, ¿no? Es también una sensación de esperar sin darnos cuenta de que en cualquier momento esto sea una pesadilla. Y en lo personal lo que puedo decir es que lo que más cuesta y lo que más duele es explicar a los inocentes esto. Porque esto no se trató de una situación de inseguridad, de un hecho por alguna razón que uno pueda explicar, sino que simplemente fue un ensañamiento, un crimen político, un crimen que incluso cuando tenemos que dar respuesta de quiénes están detrás, tampoco podemos decir nada, porque fue totalmente encubierto, ¿no? Fue un encubrimiento donde tenemos la sensación también de que la justicia nunca actuó como corresponde para esclarecerlo. Para mí no es un aniversario más, sino que es un día más. Tal vez para lo que respecta a la sociedad, sí, sean 10 años, pero es algo que uno lo lleva permanentemente y lamento que el tiempo haya transcurrido tanto y que todavía a la vez no sepamos fehacientemente y que nadie esté siendo investigado y mucho menos juzgado, ¿no? Recién, antes de comenzar el bloque, hablamos con Clelia de la situación técnica legal de la causa. ¿Cómo está eso hoy? ¿Qué se sabe? ¿Cuáles fueron los últimos procedimientos que tuvo esa causa, Clelia? Bueno, esto se dio, en un principio se movilizó muchísimo, pero como todo, ¿no? Yo siento que cuando se tratan de estos casos donde tienen mucha trascendencia por su dimensión, por quiénes son, por la manera en la que se dieron, y cuando salpica al poder político principalmente, es como que rápidamente se mueven las investigaciones, pero se mueven sin un sustento propio en muchos casos. Uno de ellos es el caso Carvalho, que de cierta manera hubo una línea de investigación, hubo un imputado, hubo una persona que venía de Oberá, que estaba detenido, a declarar, y era todo un movimiento mediático, judicial, y
y una situación que creíamos que estábamos ya por esclarecer el hecho, y lamentablemente hoy a 10 años tenemos que dilucidar, que hay cosas que hay veces que uno siente que son para la tribuna. La causa en sí, la investigación, se ha caído por el mal proceder de la misma policía, que son los auxiliares de la justicia, donde la única prueba fehaciente que había contra el único imputado, que para nosotros como familia, y en su momento estuve representando en la causa como actor civil, se denomina así la figura. No había todavía la figura del querellante, que si lo hubiese sido otra cosa, porque el querellante es parte y puede, digamos, solicitar medidas sin que esté acompañado por el fiscal. Nosotros antes teníamos que solicitar que nos acompañe el fiscal para tomar una medida de investigación. Esto surgió mucho después y ahí es como que estábamos atados de manos, ¿no? Y en sí sale sobreseída esta persona porque la prueba que había era solamente ligada a Chico Borges, y él es liberado, sobreseído, pero no por inocente, sino por falta de mérito, que significa que las pruebas que habían no eran contundentes en su contra, y en ese sentido cayó la investigación. Como no hubo otra línea, pero no hubo porque la justicia no quiso, porque nosotros como familia presentamos infinidades de medidas. Solicitamos que llamen a ciertos testigos, solicitamos que agreguen las denuncias de amenaza de muerte de mi padre a la misma causa, que se tomen otras, muchas medidas más, y lamentablemente los únicos que miraron para otro lado fueron los responsables, en ese caso del juzgado, ¿no? Y tenemos que decir también que en aquel momento no había un juez penal en San Vicente. La causa era subrogada por Alarcón, era subrogada por un juez civil que era acá Cuenca, porque Cantero había sacado licencia para jubilarse ya, o por salud, una cosa así. Y bueno, todo ese digamos, ida y vuelta, esa falta de alguien realmente en la investigación, también creo que fueron cosas que hicieron a que hoy la causa esté, digamos, paralizada y sin una línea nueva de investigación, ¿no? A 10 años. Bueno, le contaba a Clelia que ayer pudimos rescatar un material que ni nosotros acá lo habíamos compartido todavía. Imagínense, en 10 años pudimos digitalizar ahora un material que está en las redes sociales, pusimos en el canal de YouTube de Canal 7, que fueron las imágenes de aquel trágico día para Héctor Carvalho. Fue minutos después de las 7 de la mañana cuando nos llaman para avisarnos lo que había sucedido, y bueno, fuimos con una cámara a registrar el hecho, y ahí estuvimos prácticamente hasta horas del mediodía, la siesta, viendo todo el desarrollo. Vamos a ir compartiendo algunos momentos de aquella mañana mientras charlamos con Clelia. Lucas, si usted lo pone, vamos a ir compartiendo esas imágenes. ¿Cómo te enteraste, Clelia, aquel día de lo que había pasado? En ese entonces justamente habían personas que transitaban por esa zona. Uno de ellos le da aviso a mi marido, que trabaja en una casa comercial acá de San Vicente, y ahí fue donde él se acerca hacia donde yo estaba a darme la noticia. Yo estaba saliendo del barrio donde vivo, y bueno, ahí es donde me dice que le fueron a avisar que lo habían interceptado a mi padre y que lo habían asesinado. Por supuesto que fue una situación donde mi primera reacción fue, no puede ser, esto que me está diciendo es mentira, no puede ser, vamos hasta el lugar a ver. Y bueno, ahí fue donde llegamos a esa inmediación de la calle o avenida Raúl Alfonsín, acceso al barrio Malvinas, y es donde
observamos todavía el vehículo en marcha, porque él se había detenido en punto muerto y cuando digamos, cuando le disparan es cuando el vehículo empieza a retroceder, porque estaba saliendo del barrio en dirección a la ruta 13. Se dice que él paró a hablar con una persona que estaba en una moto. Con una persona que lo asesinó. Sí, había un ciudadano sexo masculino esperándolo ahí, digamos, del otro lado de donde venía transitando. Y bueno, es ahí donde se detiene con toda confianza, ¿no? Con toda naturalidad. Naturalidad. ¿No? Ayudarle a alguien, a charlar con alguien. A charlar con alguien, no, la verdad que no puedo decir en qué circunstancia, pero el vehículo lo había dejado en punto muerto y ahí fue cuando nosotros llegamos, ya todavía estaba en marcha. Y bueno, es algo que indescriptible la sensación, incluso son momentos en los cuales uno, en mi caso a mí lo que me pasó es que tuve que hacerme de una entereza y una coraza de enfrentar todo lo que había que hacer en ese día, ¿no? Incluso la última señora que tuvo mi padre estaba embarazada todavía. Y fue ahí donde quise mantenerme más fuerte para no debilitarla a ella también y poder contenerla, ¿no? Y bueno, esas fueron las circunstancias en las cuales me enteré de todo. Bueno, ponga en punta un poquito más atrás, Lucas, y a ver si podemos escuchar las declaraciones de, en aquel momento, quien era el jefe de la policía local, Juan Carlos Espíndola, quien estaba en funciones en aquel momento. ¿Lo escuchamos, Lucas? Perteneciente al señor Héctor Carvalho, y en su interior el cuerpo ya sin vida del ciudadano Héctor Carvalho, más conocido como Carvallito acá en la zona, como un comunicador social. El mismo, luego de haber sido revisado por el médico del hospital de área local, el doctor Juan Pablo Sáñez, el mismo presenta 4 impactos de balas, 2 en la cabeza y 2 en la espalda. ¿Se sabe qué calibre se puede tener? Calibre 9 milímetros, y bueno, el arma no está en el lugar tampoco, estamos buscando. ¿Tipo reglamentaria? Es un arma calibre 9 milímetros, eso es lo único que le puedo decir. Otras cosas no le puedo decir en relación al arma porque no incautamos. ¿Los impactos de bala dónde estaban? Tiene 2 en la cabeza y 2 en la espalda. ¿Se sabe algo de quién? Bueno, hay testigos que observaron a un motociclista, nos dieron la identificación de la persona, en el sentido del cuerpo, ¿no es cierto? Una persona de 100 kilos aproximadamente, grande, robusta, se movilizaba en una moto, con casco. ¿Una persona sola? Una sola persona. ¿Tomaron medidas de cercar o poner controles en la ruta? Hicimos todos los bloqueos de ruta a nivel unidad regional 8, unidad regional 11, la gente de homicidio de Posada está llegando, en cualquier momento está llegando, ¿no? Porque ya habían salido hace unas 2 horas aproximadamente de Posada, van a colaborar en la investigación de la muerte de Héctor Carvalho. ¿Quién dio aviso a esto que ha sucedido? Una persona que precisamente pasaba acá en el lugar, hay 2 personas que observaron el hecho, en el momento en que se efectuaron los disparos y todo, hay 2 personas que observaron y fueron las que llamaron al comando de eléctrico. ¿Será autopsia? Ahora vamos a llevar el cuerpo, ya se hizo las primeras revisaciones médicas, y vamos a llevar el cuerpo a Posada para llevar a cabo la autopsia correspondiente. ¿En vida Héctor Carvalho había realizado una denuncia por amenaza? Y tengo entendido que no, que no tenemos ninguna denuncia, que en este momento le puedo decir que no, ¿no es cierto? Vamos a ir a los archivos, vamos a ver, estamos en plena etapa investigativa, así que quiero que sepan entender, son las primeras informaciones que le puedo dar y veamos más adelante, ¿no? Comisario. ¿La muerte fue al instante? Y prácticamente sí, con 2 tiros en la cabeza y 2 en la espalda, prácticamente sí. Por la característica, ¿qué carácter lo lleva? Y por ahora homicidio. O sea que tenía disparos en la espalda y en la cabeza, sí. En la espalda y en la cabeza. 2 en la cabeza y 2 en la espalda. Exactamente. Comisario, ¿cuáles serían los primeros pasos de la policía ahora a seguir con respecto a la investigación? Y bueno, tratar de dar con el autor del hecho y el arma que se empleó para cometer, y asimismo a ver cómo, si se trató de un sicario, una persona que fue pagada o por ahí tenía un problema personal, Carvalho. Eso es lo que todo es motivo de investigación.
Ustedes vieron que su señoría, el doctor Juan Carlos Cantero, estuvo acá en el lugar, con el secretario, el doctor Marinoni, estuvo junto, ordenó todas las medidas que nosotros estamos llevando a cabo. Esto es para rato, nosotros estamos incautando proyectiles, cápsulas servidas. ¿Tenía 9 milímetros, comisario? 9 milímetros, exactamente. 4 disparos. 4 disparos. ¿La moto era de alta cilindrada? Tengo entendido que es 125. Tengo entendido que es 125. Comisario, ¿es llevado a Posada, Caballito, en este Sí, momento? a la morgue judicial de la ciudad de Posada, y donde se va a llevar a cabo la autopsia. Usted mencionaba un impacto en la espalda. Los impactos en los vehículos estamos viendo que es de la parte frontal del mismo. ¿Hay alguno en la parte trasera? No, tengo entendido que los primeros los disparos de la cabeza fueron después que perforaron los vidrios, ¿no? ¿El horario exacto se podría llegar a Y saber? en la autopsia se va a determinar, sí, exactamente. Pero, Nosotros o sea, tomamos conocimiento 7:30 aproximadamente. Pero puede ser que hayan habido 2 tiradores, teniendo en cuenta que uno le tiró en la cabeza. Hay gente que observaron la escena del hecho, el momento que ocurrió el hecho. Hay vecinos que observaron el momento, por eso sabemos que es una sola persona, porque hay vecinos que observaron. O sea que fue de día, No se comisario. olviden de que, claro, 7:30 de la mañana es de día, el sol está alto. Ujú. Hay gente que circula acá constantemente y van al trabajo, y bueno, esas personas observaron el momento en que ocurrió el hecho. Comisario, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Se podría llegar a decir, Bueno, imágenes de aquel momento, de aquella mañana del 26 de octubre de 2010. No quiero hacerte sentir mal, Clelia, pero aquel día habrá sido triste, difícil, interminable, lo que decías recién, ¿no? Enterarte así de esa manera a la mañana y todo lo que venía por delante, la sensación de rabia, bronca, impotencia, dolor, una mezcla de sentimientos aquel día, ¿no? Sí, llega un momento en el cual uno no entiende también la burocracia de una investigación, porque tenían que llevarlo a Posadas para hacer autopsia y bueno, ahí también surgieron hasta discusiones de mi parte con la gente del juzgado, porque uno no entendía y bueno, les decía, ¿qué más quieren saber si ya está? ¿Qué es pero bueno, se necesita saber cuál fue el motivo de su deceso, qué impacto, y bueno, es todo parte de la investigación, ¿no? Pero uno en el momento de dolor uno no comprende eso y bueno, fueron unas circunstancias muy difíciles en las cuales una de las cosas que mirando y escuchando también atentamente lo que decía el comisario Juan Carlos Espíndola, en su momento jefe de la unidad de San Vicente, habló de que no habían amenazas. A mí me llama la atención que diga justamente eso, siendo que su propio hermano era quien había recepcionado la amenaza que había recibido mi padre telefónicamente y que él lo había plasmado en la justicia, ¿no? Donde lo había mencionado al excomisario Oscar Espíndola y lo había hecho escuchar que había recibido una amenaza justamente del exintendente de San Vicente Valdir dos Santos, ¿no? Y bueno, que diga que no conocía alguna amenaza de muerte me parece bien, bueno, son cosas que pasaron en aquel entonces, ¿no? Y ahora uno por ahí analizando, escuchando, se sorprende. Y otra de las cosas, el traslado. A mí me generó mucho dolor que el traslado se haya hecho como lo hicieron. Esa camioneta con el cuerpo de mi padre circuló por San Vicente, primero tenían que ir a cargar combustible, después tenían que... Fue muy doloroso lo que hicieron, muy doloroso en sí cómo trataron el caso. Sí, en un momento de la filmación, cuando estábamos en una nota, se ve atrás a un policía cruzando con un bidón de combustible porque la camioneta de la policía se había quedado sin combustible también ese día, ¿no? Y como otro anecdotario fue que al día siguiente era el día del censo nacional, Sí, el 27 de octubre, y también el 27 de octubre fue la muerte de Néstor Kirchner. Que esas son también cosas que, bueno, sucedieron por naturalidad, nomás el expresidente
no es por minimizar la situación. Como parte de la anécdota. Pero tuvo un deceso por una cuestión supuesta de un infarto y así todo eso hizo a que el caso Carballo pase hasta desapercibido, porque ni siquiera lo habíamos enterrado cuando nos enteramos del fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿no? Y voy a esto, a que pasó desapercibido en el sentido de que en el transcurso del día, cuando asesinaron a mi padre, tuvo dimensión nacional, tuvo trascendencia mediática, porque es grave lo que pasó. Es un ex intendente, un comunicador social como cualquiera de los que trabajan en un medio de comunicación, que haya sido asesinado a sangre fría de esta forma, fue algo que conmocionó hasta el día de hoy, ¿no? Nuestra provincia es un emblema de la impunidad. Y también, bueno, son cosas que sucedieron y que hicieron también que esto pase por alto y que no haya tenido incluso más dimensión de hacerse conocido en otras instancias, ya sean nacionales, y creo que también eso tiene que ver con que se conozca y se sepa lo que pasó en San Vicente, ¿no? Y bueno, así nomás se dieron las cosas. Bueno, y además del caso de tu padre, se suman otros hechos que han sucedido acá en San Vicente, que tampoco hasta el día de hoy tenemos un resultado como para decir, bueno, fue así, hay un culpable. En los comentarios de las publicaciones hoy veíamos, ¿no?, el caso de Don Tamis, que también fue otro hecho que hasta el día de hoy sus hijos, sus familiares siguen buscando una respuesta, ¿no? Los hechos que lamentablemente hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Sí, la verdad que la impunidad en nuestra provincia es mucha, la falta de esclarecimiento de los hechos, si nos ponemos a pensar, es algo gravísimo, no solo para nosotros, los que somos familiares directos de quienes hoy ya no están y fueron asesinados, sino que esto nos lleva a convivir, a tener que convivir con asesinos que no sabemos quiénes son, de cierta manera, y gozan de su libertad, gozan de su impunidad, y nosotros somos seres que quedamos en la vulnerabilidad máxima. Y lo peor es que pueden seguir actuando de esta manera. ¿Cómo sabemos de que quienes actuaron en contra de don Tamis no son los mismos que actuaron en el asesinato de mi padre? Por así decirlo, ¿no? O que esto se haya dado en otros casos, en la provincia o en nuestra localidad. O sea, tenemos que tomar la dimensión de que esto hace a que quienes están detrás gocen hasta de la injusticia, ¿no? Es algo muy grave, la verdad, y duele mucho, porque en mi caso había mucho por hacer. Creo que no fue un caso aislado lo que pasó con mi padre, porque él había denunciado amenazas de muerte. En esas amenazas incluso coinciden con circunstancias en las cuales él fue asesinado, en esas denuncias, amenazas. Entonces yo creo que acá realmente deja mucho que desear toda la investigación en general. ¿Qué recuerdo lindo de hija, o esa relación de hija-padre tenés desde él? ¿Qué recuerdos tenés? Y ahí me estás debilitando. ¿Algún viaje, estoy tratando de sostenerme. Un cumpleaños? Porque anterior en esa época todavía tu participación en la política no eras activa, no estabas involucrada en el mundo de la política. Incluso cuando asumió la intendencia lo acompañé en esa asunción y ese material estoy buscando todavía. Y tenía yo 16 años, o sea, era un adolescente. Y bueno, después ocurrieron un montón de cosas, años en los cuales él tuvo que, justamente por cuidar su integridad, estuvo viviendo en Brasil, y claro, son años también donde es mucho el tiempo que por ahí uno perdió, ¿no?, de contacto, pero hoy tenemos que decir que tuvo razón en haberse ido,
porque si no lo hubiesen matado antes. Así que, bueno, en circunstancias que se dieron de mucho tiempo fuera de su propia ciudad, también lejos nuestro, ¿no? Y en los últimos tiempos, después que regresó de haber estado en otros lugares viviendo, ya entablamos otra relación, porque ya hablábamos de adulto a adulto, ¿no? Entonces ya era otra dinámica la que teníamos, y en realidad nunca pensé que iba a actuar yo políticamente encabezando algo, porque siempre lo tuve y pensé que iba a ser él el que lo iba a hacer, y uno siempre acompañándolo, como lo hice cuando asumió la intendencia, ¿no? Y bueno, las circunstancias hicieron que hoy esté donde estoy, y por ahí, hablando de los recuerdos, lo que más me trae a la memoria es esos últimos días, porque justamente mi cumpleaños es el 22 de octubre. Y el 26, o sea, ese 22 fue el último aniversario mío que pasé con él, y bueno, me queda esa anécdota, ¿no? Esos últimos momentos. Inclusive un día antes almorzamos juntos, y bueno, ese... El día de su muerte fue un martes, ¿puede ser? Sí. Un martes. Bueno, la historia triste que a veces también tenemos que contar como para recordar y que no quede justamente en el olvido, ¿no? Y aprovechar de que tenemos a Clelia, que tenga el valor y la entereza para contar de esa manera, ¿no? Te agradezco, Clelia, que hayas venido. Ayer, cuando se acercaba la noche, me contacté con Clelia para avisarle de que íbamos a levantar este material. Yo en lo personal me sentía un poco incómodo por lo que puede llegar a generar, ¿no? Las imágenes de aquel momento. No habíamos todavía subido este material porque lo encontramos estos días. Entonces teníamos por ahí la incomodidad de que genere algo, pero bueno, después me dijo Clelia, es parte de la realidad, es parte de lo que pasó y no se puede esconder, ¿no? Y es lo que nos toca, es lo que me toca, y bueno, siempre también uno tiene que recordar de la mejor forma. Hoy me hacían también una pregunta hacia la sociedad, ¿qué nos ha dejado? Y yo creo que públicamente siempre, él lo decía, porque era una persona de radio, de medios, que bueno, que él tenía su misión en esta vida, ¿no? Por ahí muchos no comprendemos hasta ahora cómo arriesgarse tanto, pero siempre lo dijo, que si tenía que morir por decir las verdades que tengan que ver con la defensa de los sectores más humildes y defender a la gente de la corrupción, porque la corrupción es esto. La corrupción no es solamente robar a los discapacitados y robar la plata del pueblo. La corrupción es asesinatos impunes, es una consecuencia institucional. Entonces tenemos que entender que también tenemos que recordarlo como una persona que se jugó todo, sabiendo hasta los últimos momentos que corría ese riesgo, ¿no? Pero bueno, espero que el pueblo lo recuerde de esa manera. Lo único que siempre él decía, bueno, que quedará para el recuerdo del pueblo, y bueno, en los corazones de la gente más humilde, en los corazones de la gente que estuvimos al lado, que no lo hemos traicionado, porque estuvo rodeado de mucha gente que lo ha olvidado también en la traición, va a estar siempre en los jóvenes, que también siempre se va a hablar del caso Carvalho, y a mí me enorgullece que no solamente se hable del asesinato, sino que se hable de quién fue, de que no es una persona que nos da vergüenza, porque no fue un corrupto, fue una persona que luchó contra la corrupción. Así que duele, pero hay que seguir, y vamos hasta capaz tal vez no vea yo la justicia, tal vez mis hijas, tal vez no sé cuántas generaciones pasarán, pero yo espero realmente que cada uno con su propia cruz cargue
y que se arrepienta de lo que hicieron, porque somos seres humanos, somos seres que creemos también en un Dios y tenemos que entender que también debe existir el arrepentimiento y confesar ante estas circunstancias. Hay mucha sed de justicia en San Vicente y cada uno creo que va a cargar con su cruz y en algún momento tal vez no le recaiga la justicia del hombre, pero sí la justicia divina. La conciencia. Bueno, Exacto. Nuestro pequeño aporte para la historia de San Vicente, que va a quedar para la posteridad y para, bueno, muchos años, y que la gente pueda enterarse. Ahora con esto que contamos hoy, que también va a quedar grabado, como dice Clelia, quizás dentro de unos años cuando vean el material se van a acordar y ojalá sea con un buen motivo, ¿no? De decir, miren, de aquel tiempo hoy tenemos un buen resultado. Ojalá sea así. Gracias, Clelia, por venir hoy. Gracias a ustedes y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, muy bien, cerramos este bloque, hacemos una pausa. En la próxima salida tenemos toda la información de la jornada de hoy.